Cordial saludo. En esta presentación giraremos nuestro criterio en torno al realismo científico y su relevancia en la medicina. Este trabajo es presentado por Andrés Mateo Ariza, Diana Valentina Cardona, Sara Valentina Gutiérrez y Karen Ramírez Patiño. Los temas que abarcaremos durante toda la presentación serán los siguientes. ¿Qué es el realismo científico? Antecedentes históricos, caracterización del realismo científico con base en algunas tesis que lo conforman, realismo versus antirrealismo, el realismo científico de Popper, concepción realista de Mario Bunge, en torno a los siguientes aspectos: la ontología, nociología, semántica, metodología, axiología, moral y praxeología. Además, la importancia en torno a la medicina y, por último, críticas al realismo científico. La pregunta a llevar a cabo es ¿qué es el realismo científico? Es una variedad de realismo crítico que sostiene que existe una realidad independiente de la mente humana. Básicamente la tesis según la cual las teorías científicas deben ser interpretadas como descripciones aproximadamente verdaderas de la realidad. En una forma más precisa, las afirmaciones científicas sobre el mundo deben interpretarse como enunciados verdaderos, tanto en lo que se establece sobre los fenómenos observables como en los que se establecen como entidades o procesos no directamente observables. Esta tesis tiene como resultado que las entidades teóricas postuladas por las teorías científicas deben como regla general considerarse existentes. Un argumento en el que se basa el realismo científico es que se supone que las teorías tienen carácter de explicación científica. Muchos científicos creen que los vínculos causales entre los fenómenos constituyen la principal de las explicaciones. Por lo tanto, los realistas creen que las teorías científicas tratan de establecer qué cosas hay en el mundo y por qué se comportan como lo hacen, y en función de ello, ven la evidencia empírica como una base adecuada para creer en la verdad de la teoría. En la otra cara de la moneda tenemos al instrumentalismo, que es una visión que discrepa directamente con el realismo científico. El instrumentalismo es una versión del pragmatismo la cual sostiene que las teorías científicas, al igual que las ideas, son instrumentos de investigación y en calidad de estas no tiene sentido si dichas teorías son verdaderas o falsas. Cabe recalcar que el instrumentalismo no niega que la realidad pueda describirse mediante enunciados observacionales, sino que al contrario debate que ésta pueda hacerse mediante enunciados teóricos, leyes o predicados referidos a entidades no observables. Como se aprecia en la diapositiva, tenemos que el instrumentalismo es una doctrina idealista subjetiva del filósofo norteamericano Dewey. Las diferencias entre sujeto y objeto, entre idea y hechos, entre lo psíquico y lo físico, no son más que diferencias internas de la experiencia. Este enunciado plasma directamente lo que es el instrumentalismo. Antecedentes históricos. En primer lugar tenemos el debate sobre la interpretación de los modelos cosmológicos en la astronomía. Esto surge ya entre los griegos, pero alcanza su punto culminante con el caso Galileo. En segundo lugar, el debate de la existencia de los átomos cuando fueron propuestos por Dalton en la química del siglo XIX. En el tercer lugar, el debate sobre la interpretación adecuada de la teoría cuántica surge en la propuesta inicial llamada interpretación de Compton de la máquina cuántica y llega hasta nuestros días. Los dos primeros debates se cerraron con la victoria del realismo, mientras que el tercer debate sigue en discusión y tras la victoria inicial del antirrealismo de Compton vuelven a cobrar cierta fuerza en años recientes. También puede citarse como un antecedente sobre la disputa medieval sobre los universales, que está directamente relacionado con el nominalismo, que defendía que los términos generales, o sea los términos universales, son meros recursos lingüísticos necesarios para la clasificación de las entidades particulares, que son las únicas que existen realmente. Los realistas por su parte, en cambio, sostenían que algo real correspondía a términos generales, esto es, que no solo existían las cosas concretas, sino que también la propiedad de la cosa. Esa propiedad no era una mera construcción de nuestra mente, sino que correspondía a los rasgos objetivos presentados por todos los entes en que incluimos bajo el término cosa, y que constituyen su esencia. Por último, el realismo científico se ha convertido en las dos últimas décadas en uno de los temas más disputados en la filosofía de la ciencia, y sin embargo, no parece haber un acuerdo amplio sobre qué es lo que debe entenderse bajo dicha denominación. Los defensores y detractores efectúan a veces afirmaciones tan diferentes de lo que es el realismo científico, que con el diálogo entre ellos se pierde a menudo todo su sentido. Cordial saludo, mi nombre es Diana Ramírez. Como ya hemos venido mencionando, el realismo científico es una postura filosófica. Yo me enfocaré en la caracterización del realismo científico en torno a unas tesis centrales que lo conforman.
Las tesis son las que aparecen en la pantalla y hablan básicamente de que el realismo científico es, por un lado, ontológico. Eso quiere decir que la realidad existe independiente de que la ciencia pueda proporcionar conocimiento sobre ella. Es así como las teorías científicas han permitido descubrir o acercarnos a una realidad determinada. También dice que existe hipotéticamente un mundo independiente de la mente del observador, que nuestras teorías científicas, las que hemos desarrollado durante mucho tiempo, han intentado básicamente conocerlo. También tenemos el realismo semántico. El realismo semántico es una teoría que define que las afirmaciones verdaderas sobre el mundo no se restringen solamente en el ámbito de lo directamente observable, sino que también afecta a entidades no observables. El realismo epistemológico habla de que las teorías científicas nos proporcionan un conocimiento adecuado, pero que algunas veces este conocimiento es perfectible, o sea que es transversado de la realidad y que esto nos impide una independencia de nuestros conocimientos cognitivos. Además, la teoría correspondentista de la verdad o el realismo teórico establece que la verdad o falsedad de una proposición está determinada únicamente por la forma en que se relaciona con el mundo y se describe con exactitud en este. Esto quiere decir que para cualquier realista no es aceptable ninguna noción epistémica de la verdad. Por último, el realismo progresivo nos habla de que la ciencia progresa en la medida en que las nuevas teorías resuelven más y mejores problemas, buscando siempre la verdad. Básicamente plantea que las teorías científicas actuales son mejores que las pasadas, porque de alguna manera se han enfrentado entre ellas y han dejado atrás las verdades ambiguas. En conclusión, el enorme éxito predictivo que han tenido las teorías del realismo científico están relacionados con un argumento. El argumento es conocido con una frase que dice no milagro. Es así como esta filosofía es la única que no hace del éxito de la ciencia un milagro, puesto que siempre busca una verdad, así sea una verdad aproximada de las teorías que está planteando. En esta diapositiva hablaremos de un tema que ha sido muy controversial o polémico en la antigüedad sobre el realismo científico versus el antirrealismo científico o también llamado pragmatismo o instrumentalismo. Básicamente, el realismo científico nos habla de lo que hemos tocado durante toda esta presentación sobre que existe una motivación u objetivo de la ciencia que es proporcional a una verdad descrita en el mundo en su totalidad, mientras que el antirrealismo sostiene que no es en su totalidad, sino que se da en un sector o en una parte y que esta parte debe ser observable. ¿Qué se entiende entonces en el antirrealismo por observable? Los antirrealistas entienden por este concepto las cosas, los hechos, los objetos o fenómenos que pueden ser percibidos directamente por el ser humano. Ejemplo, podrían ser las mesas, las tormentas, la nieve. De este modo, ellos consideran como verdades únicas las teorías científicas o entidades observables, por ejemplo, la paleontología, que como ya sabemos es la que trabaja con los restos fósiles. Pero en realidad se tiene una verdadera polémica entre el realismo versus el antirrealismo cuando nos estamos dirigiendo especialmente a un campo de las ciencias puras como lo es la química o la física. En este caso tomaré como ejemplo la teoría cuántica, la cual afirma la existencia de partículas subatómicas directamente inobservables llamadas quark. Pero las manifestaciones de estas pueden ser observables o medibles al interior solamente de una estructura atómica, que para los antirrealistas eh, no solamente los quarks, sino cualquier entidad que no se puede observar, no existen realmente, sino que son como constructores conceptuales postulados para explicar un hecho o un fenómeno determinado. En sí, son partículas o son entes que son instrumentales, pero no son reales.
Por último, los realistas y los antirrealistas tenían una visión acerca de las teorías científicas. Para los realistas, todas las teorías científicas son intentos de describir la realidad verdaderamente existente, mientras que el antirrealismo dice que solamente es válida la postura de los antirrealistas en torno a las teorías científicas si únicamente trabajan con entidades empíricamente observables o directamente observables. La relación que existe entre la medicina y en la época del realismo es que en esta época la medicina era hipocrática, lo que significa que defendía que el cuerpo humano estaba compuesto por 4 sustancias básicas, denominadas humores, lo que eran sangre, bilis negra, bilis amarilla y flema, y que las enfermedades eran una consecuencia de un estado de desequilibrio, que era por ese exceso o por defecto de uno o más de ellos. Y podemos dar un ejemplo de esto, es como si se crecía el fragmento o la sustancia de bilis amarilla en el cuerpo, ellos creían que era una enfermedad. Cuando estos fluidos se encontraban en una porción parecida, a esto se les llamaba pepsos, las personas se encontraban sanas. Cuando estaban en equilibrio todos, pues las personas estaban sanas, no tenían ninguna dificultad en ello. Pero cuando se producía un desequilibrio entre ellos, a lo que se le llamaba dyscrasia, las personas se enfermaban. Cuando una estaba muy arriba, cuando una bajaba mucho, estas personas se enfermaban. En todo este sentido, se decía que la medicina hipocrática era de la naturaleza realista, por cuanto se consideraba la existencia de un mecanismo subyacente que era el causante de la enfermedad. En esta manera de ver la medicina perduró por muchísimos siglos. Esto cambió hasta la primera década del siglo XIX, que los médicos Piret y Jules cambiaron la forma en que eran vistos los problemas médicos. Lo que ellos querían hacer era convertir la ciencia o los diagnósticos médicos en una ciencia exacta. Para esto sistematizaron y cuantificaron las prácticas médicas aplicando métodos estadísticos al estudio de las enfermedades. El interés de ellos era abandonar las teorías especulativas y se focalizaban más en la atención en el estudio de un gran número de pacientes. Con esto, eliminar las asociaciones por casualidad e introducir conceptos como la tasa de no mortalidad y tasa de curación, dado que su objetivo era únicamente formular leyes estadísticas con la intención de predecir sucesos futuros. Crítica del realismo. Y su enfoque era abordaremos esta crítica desde el problema de la ciencia. Para esto vamos a utilizar el autor Ortega, que dice en Historia como Sistema, capítulo 4, que la ciencia está en peligro, porque la fe que el hombre moderno tenía puesta en ella se ha enfriado en las últimas décadas. La ciencia se presentó como la medicina de todos los problemas, pero la realidad ahora es muy distinta frente a ello. La ciencia, que paradójicamente quiere abarcar todo el universo, no tiene nada que decir sobre el ser humano. Es decir, la ciencia razón naturalista o realismo a ultranza, al hacerse patente la urgencia de tomar parte en los problemas más humanos, no ha sabido qué hacer. Esta razón naturalista o realista se ha detenido ante la extraña realidad que es la vida humana. La causa profunda y radical es que el hombre no es una cosa. Es falso hablar de la naturaleza humana. La vida humana no se trata de un objeto, no es una cosa, y por esto no tiene una naturaleza. El hombre no tiene naturaleza, sino que tiene historia. En esta situación, el hombre moderno se ha visto desilusionado por la ciencia, porque se da cuenta de que lo humano se escapa de la razón, como el agua por una canastilla. Este es el único motivo por el que la fe en esta razón se ha entrado en deplorable decadencia. O sea, ha bajado mucho la fe sobre la teoría
que se tiene frente a esta. Esto quiere decir, por lo pronto, que es preciso representar la vida humana con nuevas categorías o conceptos radicalmente distintos de los que nos aclaran los fenómenos de la materia. La razón realista sirve siempre y cuando su objeto de conocimiento sea cosa. Por ejemplo, el movimiento de los astros. Pero si pretendemos abordar el tema de la vida humana, los mismos cálculos, estamos imaginando una continuidad entre dos objetos de conocimiento, como si al tratar de la vida humana estuviéramos investigando una naturaleza. Más, como se ha dicho, esto es falso. De todo esto se puede llegar a decir o concluir que la crítica del realismo en realidad para la humanidad no llega a servir mucho. Lo estudiado frente a ello, ya que se trata... En esta sección de la exposición vamos a hablar del realismo científico según Mario Bunge. Mario Bunge siempre trató de aplicar con rigor el método científico a través de las matemáticas y del conocimiento, creando su propia visión del realismo científico, que se conoce como el realismo científico bungiano, caracterizado por la aplicación práctica del pensamiento filosófico de la ciencia. Este tipo de pensamiento le ha llevado a estudiar desde su perspectiva cuestiones como la naturaleza de la energía o del espacio y el tiempo. Bunge llama también hilorealismo a su especial versión del realismo científico, porque siempre va de la mano de la tesis ontológica materialista. Además, el hilorealismo bungiano también es sistemista, tanto en lo ontológico como en lo nociológico y emergentista. A continuación se darán a conocer los aspectos en que Bunge profesa el hilorealismo científico. En primer lugar, la ontología. La ontología es la rama de la filosofía que estudia lo que hay, así como las relaciones entre los entes. Por ejemplo, la relación entre un universal como el rojo y un particular que lo que tiene como una manzana. O la relación entre un acto como el que Sócrates bebiera la cicuta y sus participantes, Sócrates y la cicuta. La nociología es una de las ramas de la filosofía también conocida como la teoría del conocimiento. Tiene por objeto el estudio del conocimiento humano en general, lo relacionado a su origen, naturaleza y alcance. Esta analiza el origen del conocimiento del individuo y de sus formas. También tenemos la semántica, que se refiere al estudio de los diversos aspectos del significado, sentido o interpretación de signos lingüísticos, como signos, palabras, expresiones o representaciones formales. La metodología hace referencia al conjunto de procedimientos racionales utilizados para alcanzar el objetivo que rige una investigación científica. Con frecuencia puede definirse la metodología como el estudio o elección de un método pertinente o adecuadamente aplicable a determinado objeto. Tenemos la axiología, que es la rama de la filosofía que estudia la naturaleza de los valores y juicios valorativos. La moral se puede definir como el conjunto de normas, creencias, valores y costumbres que dirigen o guían la conducta de grupos de personas en la sociedad. Es diferente de la ética, aunque a veces la suelen confundir. Por último, en el realismo científico bungiano tenemos la praxeología, que es la metodología que estudia la estructura lógica de la acción humana. Ahora vamos a hablar del realismo científico de Popper. Para eso hay que recordar que los filósofos de convicción empirista, como por ejemplo Bacon, creen que la inducción constituye el método por excelencia de la ciencia. Los empiristas lucharon para encontrar la certeza absoluta y razones concluyentes, pero terminaron con enunciados que gozaban de mucho estatus epistémico. Para superar esta limitación, diseñaron una teoría de la confirmación que supuestamente cerraría la brecha entre los enunciados de observación y las leyes universales, pero como ha arguido incansablemente Popper, no hay una teoría de la confirmación que pueda dotar a las hipótesis universales de ningún grado de certeza.
Popper reemplazó la verificabilidad con la falsabilidad y recomendó la evaluación deductiva de teorías como el mecanismo para superar las dificultades de la inducción. Señaló que la única inferencia válida que va desde enunciados particulares a universales es de naturaleza deductiva y produce como conclusión la falsedad del enunciado universal. En otras palabras, Popper demostró que mientras no se puede justificar el planteamiento de que un enunciado universal sea verdadero, el planteamiento de que un enunciado universal es falso se puede establecer a partir de la falsedad de un único enunciado que es implicado por él. Rápidamente se van a mencionar unos ítems en los que se describe de forma muy concreta el realismo de Popper. En primer lugar tenemos los objetos del sentido común, las entidades físicas y las entidades postuladas por las teorías científicas existen independientemente de nuestras mentes. En segundo lugar encontramos las teorías científicas procuran explicar las relaciones que se dan entre estas entidades y resolver problemas. Por último tenemos la meta última de la ciencia es la verdad y las teorías científicas constituyen aproximaciones a dicha meta. Podemos concluir que Popper considera el realismo como una doctrina metafísica que no se puede probar ni refutar de manera concluyente y agrega que el sentido común y la ciencia ofrecen buenos argumentos a favor del realismo que se materializan en teorías conjeturales mediante las cuales buscamos acercarnos a la verdad tanto como sea posible.